¿Ya lo encontraron? ¿Ya? Muy bien, hagamos la Apocalipsis 8 del 1 al 5. 8 del 1 al 5. Dice la palabra: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Luego vi los 7 ángeles, dice Juan, que estaban de pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. 7 ángeles, una trompeta cada quien. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. El humo del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel a la presencia de Dios. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Versículos 3 y 5 nuevamente de Apocalipsis 8. 3 y 4. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. Acuérdense, en el altar está Dios y está el Cordero, está Cristo, pasajes anteriores, con un incensario de oro. Esto no es nuevo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento ya se menciona esto. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Incienso. Algunas de ustedes que tienen más o menos mi edad, o un poquito menos, yo soy el más viejo aquí, han de acordarse del incienso, ¿verdad? ¿Verdad? En la iglesia tradicional, ¿verdad? Aunque no, el incienso, no el incensario, el incienso. Aunque, por ejemplo, hoy es un fraude. Hoy le llaman copal. Lo que compran copal y lo queman como si fuera incienso, ¿verdad? Qué triste, ¿verdad? Que hasta en lo espiritual se haga trampa. Huele similar, huele muy parecido, aunque los que tienen ya la especialidad en su nariz saben distinguirlo, ¿verdad? Muy bien, hasta aquí leemos. Entonces, vemos las 7 trompetas tocadas por 7 ángeles, una trompeta cada ángel. ¿Qué anuncian las trompetas? Eso es lo que revela Apocalipsis 8. Estas 7 trompetas anuncian juicios de Dios. Y estos juicios son juicios severos, como lo vamos a ver. Juicios muy severos, como lo vamos a ver. Y estos juicios terribles, severos, de parte de Dios, como lo vamos a ver, estos juicios vienen o van a venir como respuesta a las oraciones de los santos. Vea bien el pasaje. Como respuesta a las oraciones de los santos. Cuando decimos santos, no nos estamos refiriéndonos nos estamos refiriendo a los cristianos, al pueblo de Dios, aquellos que han tenido una experiencia de nuevo nacimiento real, aquellos que tienen una comunión con Dios, ¿verdad? No aquellos que se ponen una camiseta, soy cristiano, y no, aquellos que hay relación, que hay experiencia de nuevo nacimiento, que hay experiencia de comunión con el Señor. Esos son los santos. Usted ve en Efesios, a los santos que están en Efesios, le dice Pablo, a los santos que están en Corinto, le dice Pablo, a los santos que están en Galacia, le dice Pablo, ¿verdad? La iglesia, los creyentes, ¿verdad?
Ellos son los santos. Y estos juicios severos que aquí se profetizan vienen como respuesta a las oraciones de los santos. Ahora, estos juicios no es nada más el castigo a esa parte, ¿verdad?, de la tierra que es castigada, sino que estos juicios severos que vienen como respuesta a la oración de los santos, del pueblo de Dios, estos juicios es un llamado al arrepentimiento. Porque acuérdese, Dios es misericordia. Dios siempre te da chance, pero hay juicios, ¿verdad? Entonces, estos juicios que van a venir y que algunos ya los estamos viendo, las inundaciones, por ejemplo, ¿verdad? Las nevadas tremendas que hubieron hace 4 años y dicen que este año también van a ser unas nevadas espantosas, ¿verdad? Los ciclones y cada vez más fuertes, ¿verdad? Bueno, son llamados al arrepentimiento, son llamados a obedecer a Dios. Y acuérdense que eso es parte del método de Dios, eso es parte del plan de Dios. Por ejemplo, Éxodo. ¿Cómo trató Dios de que el pueblo de Egipto entendiera que debían de obedecer a Dios? ¿Cómo trató Dios a Faraón y a los egipcios? Las plagas, ¿verdad? Juicios. Por ejemplo, mire, 19, todo el capítulo 19 habla de Israel cuando está en el monte Sinaí. El pueblo, Dios lo congrega, Dios le da la orden a Moisés, Dios le da la orden a Aarón y congreguen al pueblo, y el pueblo se congregó en el monte Sinaí. Y todo este pasaje habla de eso, pero el versículo 19 de Éxodo encontramos, por ejemplo, que el sonido de la bocina se hacía cada vez más fuerte. Dios usó trompetas, y en el Antiguo Testamento van a encontrar ustedes 2 tipos que usaron, lo que hoy se conoce como el chofá, ¿verdad?, que era de un cuerno de carnero, y los carneros tenían que ser criados específicamente para eso, ¿verdad? Y el chofá nada más da hasta hoy 2 sonidos. Y estaban las trompetas, ¿verdad? Ahí en Números hay un pasaje donde Dios le dijo a Moisés: hazte trompetas, vas a hacer labradas, van a aprender a tocarlas, Entonces aquí dice que el sonido de la bocina, 19 de Éxodo, se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios respondía como con una voz de trueno. Las trompetas se han usado desde el Antiguo Testamento, desde los tiempos del pueblo de Israel. En Éxodo. Otro dato, ¿verdad? Porque a veces nos parece extraño que Juan habla de trompetas, pero no es extraño, ¿verdad? Otro pasaje, mire, si usted ve por favor el libro de Ezequiel, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 33 de Ezequiel, en el versículo 4 y 5, entonces la trompeta era para avisar, o para convocar, o para llamar a la guerra, o para llamar a la batalla. Y en algunas ocasiones Dios pedía que se usaran trompetas, como hoy las conocemos, aunque hoy están más sofisticadas, ¿verdad? O en otras ocasiones Dios pedía que se usara lo que hoy se conoce como el chofá, que era el cuerno del carnero.
cuerno del carnero. Todavía hay rabinos que crían, ¿verdad?, corderos para hacer los chofás, así como cultivan ¿cómo se llama? Pues sí, vides para el aceite. Yo, por la gracia del Señor, he conseguido un aceitito que un rabino lo cultiva cuando ungimos, cuando oramos, ¿verdad? Entonces, mire, en el libro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 4 y 5 de este pasaje, dice: cualquiera que oiga el sonido de la trompeta, cualquiera que oiga el sonido de la trompeta y no se prepare, y viniendo la espada lo hiera, su sangre será sobre su cabeza. ¿Por qué? No se preparó. El sonido de la trompeta eran avisos. El sonido de la trompeta era aviso. Ya fuera para la guerra, ya fuera para que se congregaran, ¿verdad? Como hoy, ¿verdad? En los soldados, ¿verdad? ¿Cómo los despiertan? ¿Verdad? ¿Cómo los llaman? Y ellos interpretan los diferentes sonidos, ¿verdad? Y obedecen, ¿verdad? Versículo 4 dice de este pasaje, 5, perdón: el sonido de la trompeta oyó, pero no se preparó, su sangre será sobre él, pero el que se preparare salvará su vida. El que haga caso, el que se preparare, se salvará su vida. Desde los tiempos de Moisés, desde los tiempos del Antiguo Testamento. Entonces, Juan es lo que ve, ¿verdad?, como algo futuro, pero usando algo que ya se usaba. Entonces, son avisos. Estos sonidos de trompeta que encontramos en Apocalipsis 9, avisos. Mire usted Apocalipsis 9, 21. Apocalipsis 9, 21. Dice: no se arrepintieron de sus homicidios, no se arrepintieron de sus hechicerías, no se arrepintieron de sus fornicaciones, no se arrepintieron de sus robos. Vieron los juicios, vieron la mortandad, pero no se arrepintieron. Hoy la gente así está, ¿no? ¿Cuántos han muerto por las inundaciones, por los incendios? Y la gente no se arrepiente, ¿no? Terrible. Y esto hace apenas 30 años, ¿no? 40 años. Que antes la gente un temblor y era más sensible. Una inundación y era más sensible. Yo recuerdo cuando allá en Tabasco, Chichonal, ¿verdad? Sí, pero abarcó parte de Tabasco y Chiapas, ¿verdad? La iglesia creció porque se predicó el evangelio. Hoy ven eso y nada. Aquí después del Wilma, después del Gilberto, recuerdo yo que había gente en el Gilberto, pues mucha gente, ¿verdad? No había comida, no habían todo lo que hoy hay aquí en Cancún. Y yo les predicaba: no, tráiganos comida, tráiganos comida. Luego, le digo yo, luego les traigo comida, pero ahorita oigan la palabra, vamos a orar. No, dice, queremos comida. Triste. Entonces, vean Apocalipsis 9:21, dice que la gente no se arrepintieron. Entonces, las plagas, regresamos a Apocalipsis, las plagas anunciadas por las trompetas de estos ángeles, como ya dijimos, nos hacen recordar las plagas en Egipto. Y vamos a ver algunos pasajes, no todas, pero algunos. Éxodo 7, 17 al 21. Éxodo 7, 17 al 21. Dice:
Dice, por ejemplo, así ha dicho Jehová, Éxodo 7, 17 al 21. Así ha dicho Jehová, en esto conocerán que yo soy Jehová. Voy a golpear con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y el agua se convertirá en sangre. Los peces que hay en el río morirán, apestará el río, y los egipcios tendrán asco de beber sus aguas. Jehová dijo a Moisés, di ahora a Aarón, toma tu vara, extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, hasta en los vasos. ¿Verdad? En ese entonces usaban vasos de madera y de piedra, ¿verdad? Moisés y Aarón hicieron como lo mandó Jehová, alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río, en presencia del faraón y de sus siervos, y todas sus aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron. El río se corrompió tanto que los egipcios no podían usar esa agua, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Pero ¿qué pasa? Más se endurece Faraón, más se endurece el pueblo, ¿verdad? Y es lo mismo que menciona capítulo 9, 23 al 25 de Éxodo. Otro ejemplo, capítulo 9, 23 al 25. Dice que Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar. El fuego se desgarró sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande, del cual hubo en toda la tierra de Egipto, hasta que fue habitada. Vean qué situación. Capítulo 10, 21 al 23, hay otro dato, y que es lo que nos recuerda el libro de Apocalipsis. 10, 21 al 23 de Éxodo, vuelve a aparecer. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Extendió Moisés su mano hacia el cielo, y por 3 días hubo densas tinieblas sobre la tierra de Egipto. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Qué lindo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que en el estudio pasado, anterior de Apocalipsis, Dios va a guardar a sus hijos? ¿Se acuerdan? Por eso la marca, ¿no? Por eso el sello. Del pueblo de Israel, 12,000 señalados de cada una de las tribus, menos 2 tribus, Dan y Efraín, que no entraron, por eso no están. Y no entraron, no quisieron o no pudieron. Hoy hay gente, ¿verdad? Hoy hay creyentes que no quieren. Hermano, lea la Biblia, no quieren. Hermano, venga a la escuela dominical, no quieren. Miren, en la escuela dominical hay 5 o 6 niños en la escuela dominical. ¿Cuántos hay más, Betty? ¿Ya oyeron? ¿Dónde están esos papás? ¿Dónde están esas mamás? ¿Dónde quedó ese texto? Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se va a apartar. Ahí están llorando después los papás y las mamás. Ay, cuando sea grande. Ay, cuando él entienda. Ay, cuando él quiera. Entonces, Dios muchas veces usa estas situaciones. Ahora, regresamos a Apocalipsis. Otro dato: las 4 primeras plagas afectan o van a afectar el mundo de la naturaleza, vamos a decir. Las 4 primeras plagas van a afectar a la naturaleza. Las tres últimas plagas
porque son 7, acuérdese, juicios severos, dijimos. Las 3 últimas van a afectar a los no redimidos, a los no creyentes, a los que no son pueblo de Dios, a la gente dura, como dice la Biblia, de cerviz, de corazón, ¿verdad? Etcétera. ¿Y qué son estas plagas? Son calamidades, hermanos, son calamidades que se han venido repitiendo en la historia. No tenemos el tiempo, ¿verdad?, para entrar un poquito a la historia y ver en qué épocas de la historia hemos tenido ciertas calamidades. Pero son calamidades que se han repetido en la historia pero que se van a intensificar al final de los siglos. Entonces, 8:1, Apocalipsis, cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo, como por media hora. 8:1. Cuando abrió el 7º sello, silencio. El 7º sello, que había quedado en espera, acuérdense, es el que ahora presenta los juicios con las 7 trompetas, que lo vamos a ver en el capítulo 8 y en el capítulo 9, aunque solamente suenan las primeras 6 trompetas y la última se toca, lo van a ver ustedes, hasta Apocalipsis capítulo 11, o sea, la última serie de 7 trompetas. Ahora, dice que hubo silencio. ¿Qué significa el silencio? Fíjense que esto es en la liturgia cristiana, evangélica, el silencio es algo que hemos olvidado. Hoy hoy la gente no quiere silencio. Silencio, hermanos, habla de lo importante, o de la importancia. Habacuc 2:20, ¿qué dice? Alguien que lo lea de su Biblia. Habacuc 2:20, ¿qué dice? Sí, pero bien leidito que lo entendamos. ¿Qué dice Habacuc 2:20? En el templo, allá en el Antiguo Testamento, había una solemnidad tremenda, había un respeto tremendo. El silencio habla de la importancia, ¿verdad? El silencio habla de la solemnidad del momento. Habla de la solemnidad del momento. Dice que cuando abrió el 7º sello, era tan importante que hubo silencio. Era tan solemne aquello que hubo silencio, ¿verdad? Silencio antes de ese juicio que estaba a punto de venir. Entonces, ¿verdad?, cuando el Cordero abre el 7º sello, hay un silencio en el cielo. Cordero es Cristo, ¿verdad? Acuérdense, ya lo vimos, ya nos lo explicó la Biblia. Hay un silencio en el cielo por la importancia del momento. Hoy en las iglesias evangélicas, mientras más volumen haya, mientras más grita el predicador, mientras más fuerte sea la alabanza, han cambiado las cosas, ¿no? Hasta en la iglesia popular. Doña Sarita, yo creo, se debe de acordar, en la iglesia popular, cómo entrábamos, ¿verdad?, cuando ya había empezado la misa. Silencio, ¿no?
¿Sí o no? Las nuevas generaciones no saben de eso, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué? Por la solemnidad. Hasta ahí ya se perdió, hasta en la iglesia popular se perdió la solemnidad. Hoy entran con unos tacones, ¿verdad? Y en la iglesia evangélica no se diga, ¿no? Y suena el celular a media oración y oiga, parece que el hermano está conectado con el timbre del celular, ¿verdad? Y con que hay un resorte, ¿verdad? ¿Dónde está el respeto al Señor? ¿Dónde está el respeto a la palabra? ¿Verdad? Entonces vean, este silencio habla de solemnidad del momento, habla del respeto, ¿verdad? Se abre el séptimo sello. Antes de ese juicio hay ese silencio. Entonces vean qué importante. Ahora, vean ustedes nuevamente que esto no es nuevo, ¿verdad? O solamente lo menciona Apocalipsis. Si usted ve Zacarías 2:13, por ejemplo, Zacarías 2:13, dice cuando está hablando de ese llamamiento que Dios hace a los cautivos, al pueblo de Israel que estaba cautivo, en 2:13 de Zacarías dice: que calle todo el mundo, que calle todo el mundo delante de Jehová. Que calle todo el mundo delante de Jehová. ¿Por qué? Dice: porque Jehová se ha levantado en su santa morada. Hoy vemos que en nuestros cultos no hay solemnidad, no hay silencio. Y cuando hay silencio, dice: qué apagado estuvo el culto, dicen los hermanos, ¿no? Qué apagado estuvo el culto. Pero cuando hay mucho grito, como que se sienten ahí prendidos, dice: hoy sí estuvo prendido el culto, dice. Se han invertido, ¿verdad? Pero al final de los siglos, cuando sean estos juicios, la segunda venida de Cristo, Juan vio en el cielo, por adelantado, que en ese séptimo juicio, antes va a haber un silencio. Sigamos. Versículo 5 de Apocalipsis 8 dice: y el ángel tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Acuérdese, incienso, las oraciones del pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces dice que el fuego fue lanzado a la tierra. Esto nos habla de la ira de Dios. Esto nos habla del enojo de Dios que se va a derramar. Esto es algo que hoy mucha gente no cree. Dicen: no, es que Dios es amor. Si es amor, ¿por qué se va a enojar? Sí, Dios es amor, pero también la paciencia de Dios tiene sus límites. Usted lo ve en la Biblia. Dios amaba profundamente al pueblo de Israel, a tal grado que Dios dice que los amaba como a la niña de mis ojos, decía el Señor, ¿verdad? O sea, un amor profundo, un amor intenso, un amor especial, un amor grande. Pero cuando ese pueblo necio, que se rebela, que desobedece, ¿qué pasa? La generación que salió no entró por el pecado. Dan y Efraín no entran porque se hacen idólatras. Entran en componendas con los pueblos enemigos, no conquistan. Y no entran, y en Apocalipsis no aparecen. Qué triste, ¿verdad? Dice Isaías 63:4, algo que también el profeta Isaías vio en visión. 63:4 de Isaías
Dice, porque el día de la venganza, está hablando desde el día de la venganza, del día final, del juicio final, de la segunda venida de Cristo, de lo que Juan vio. Porque el día de la venganza, dice, está en mi corazón. El año de mis redimidos ha llegado. Ha llegado. Y es lo que el ángel hace. Tira el fuego a la tierra y viene el fuego, ¿verdad? Ahora, en el versículo 2 hay otro dato que a veces a algunos les interesa. Dice el versículo 2, vi los 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios. 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios. Sencillamente, servidores de Dios. En pie, listos para servir a Dios. Cualquier orden, cualquier indicación. Servidores de Dios. Acuérdense que los ángeles son servidores de Dios. Y son servidores también del pueblo de Dios. Dice la Biblia que los ángeles son espíritus administradores al servicio de los que serán herederos de la salvación. Versículos 3 y 5 de Apocalipsis 8. Otro ángel vino, dice, y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Versículo 4 dice que el humo del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel a la presencia de Dios. Está hablando de las oraciones de los santos. Versículo 5, y el ángel tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, hubo voces, relámpagos, y hubo también, dice, un terremoto. Los santos que oran, pueblo de Dios que ora, cristianos que oran. Vemos aquí el poder de la oración para traer los juicios de Dios. Hay poder en las oraciones de los santos. Hay poder en la oración del pueblo de Dios, hermanos. Esto es algo que hoy como que no se dice, pero en la práctica como que no se cree. Porque cada vez la iglesia evangélica está orando menos. Las reuniones de oración están muy vacías, ¿verdad? Ahora, también dice aquí, ¿verdad? El humo, habla del humo, también que son las oraciones de los santos, y esto es algo que nos lo ha estado repitiendo Apocalipsis. Por ejemplo, 5:8 dice que cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del trono. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. 24 ancianos, acuérdense, 12 patriarcas, Antiguo Testamento, 12 apóstoles, Nuevo Testamento, el representante del pueblo de Dios. Por eso es que en esta iglesia hay ancianos que representan al pueblo de Dios, es el modelo. Dios le dijo a Moisés, nombra ancianos. Y así viene la historia. Entonces, vean ustedes, se repite 8, 3 y 4, otra vez se vuelve a repetir, ¿verdad? Que el incienso son las oraciones de los santos, no es literal, como lo hizo la Iglesia Católica en un tiempo. Hoy creo que ya no queman incienso ni copal, ¿verdad? ¿O todavía? Yo ya no voy. Todavía, sí. Entonces, sí, yo creo que algo que así lo simbolizan, pero se refiere a las oraciones de los santos. Ahora, Dios tomó, o Dios va a tomar en este caso, las oraciones de los santos del pueblo de Dios como instrumentos para actuar. O sea, Dios contesta las oraciones de su pueblo. ¿Se acuerdan en el capítulo anterior del 7? Señor, ¿hasta cuándo vengarás la sangre de los mártires, verdad? ¿Hasta cuándo, Señor? Están orando, lo que miró Juan.
Entonces Dios contesta las oraciones de su pueblo. Ahora Dios ordenó en el Antiguo Testamento, Dios ordenó a Moisés que hiciera un altar de incienso para el tabernáculo. ¿Se acuerdan? Cuando estudiamos Hebreos vimos esto. Simboliza el incienso, ya dijimos, ya lo vimos aquí en Apocalipsis, simboliza las oraciones del pueblo de Dios. Y allá en el Antiguo Testamento era el propiciatorio en el tabernáculo. Y una vez al año, en el año de la expiación, dice la Biblia, se le permitía entrar nada más al sumo sacerdote en el interior del santuario para encontrarse ahí con Dios, donde estaba el propiciatorio. Acuérdense, el sacerdote tenía que prepararse, bañarse, orar, preparar un cordero, ofrecerlo como sacrificio por él primero, por sus pecados, pedirle perdón a Dios, bañarse, le ponían ropas, lo vestían con ropas dignas, ¿verdad? No es vanidad, sino que habla de cómo presentarse dignamente delante de Dios. Hoy se confunde, ¿verdad? Y cuando venga un pastor bien vestido, dice, qué orgulloso, qué chocante, ¿verdad? Muchas veces eso, en la Biblia habla de la dignidad. Los sacerdotes entraban vestidos de una manera tal vez lujosa, para los que no saben, pero hablaba de la dignidad de presentarse delante del Señor, ¿verdad? Y les ponían una campanita, ¿verdad? Y un mecatito largo, y le decían, sacerdote, entra, ¿verdad? Y en determinado tiempo él tenía que salir, y si no salía, ¿verdad? Y muchos, ¿verdad? Ahí se quedaron, ¿verdad? Bueno, entonces ahí estaba el propiciatorio. Y cuando Jesús murió, hermanos, por nuestros pecados en la cruz del Calvario, lo lindo es que abrió el camino a Dios. Ya no hay necesidad de tener un mediador, un sacerdote como el pueblo de Israel. Cristo es nuestro sacerdote. Por eso usted encuentra en la Biblia que Cristo tuvo los 3 oficios, así se le llama teológicamente: el oficio de sacerdote, el oficio de ¿qué más? De profeta, y el oficio de ¿qué? De rey, ¿verdad? Ahora, dice primera de Timoteo, capítulo 2, 5 y 6, dice, hay un solo Dios. Primera de Timoteo 2, 5 y 6. Hay un solo Dios, dice Pablo, lo aclara, lo asienta, lo deja por hecho. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. Un solo mediador. Esto nosotros evangélicos, nosotros estudiantes de la Biblia, nosotros creyentes en Jesucristo, que no los confundan, que no los destanteen. Hay un solo mediador. Yo me encuentro hermanos que de repente me dicen, pastor, es que pues todas las religiones son buenas, todas las religiones tienen el mismo fin. Eso es peligroso decirlo. Hay un solo mediador, el cual se dio a sí mismo el rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Él se dio en rescate por nosotros, y es Jesucristo, hermanos. Por eso Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Por eso Hechos 4:12 dice, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No lo hay. Y nosotros tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos ayude para que tengamos esa convicción. Porque miren, hermanos, las convicciones se están perdiendo.
Ya en las iglesias evangélicas no encontramos gente con convicciones, muy poquitos, ¿verdad? Así es. Ahora, todos tenemos comunión directa con Dios a través de Cristo, todos, ¿verdad? Todos los evangélicos, todos los cristianos, todos los que tienen a Cristo como Señor y Salvador, pueden tener una comunión directa a través de Cristo, en la madrugada, en la noche, cualquier hora, ¿verdad? Él es nuestro sumo sacerdote, nuestro sumo sacerdote. Por eso registra Hebreos capítulo 4 y versículo 16, un texto que uso yo mucho en el culto, en la oración pastoral intercesora, cuando dice: acerquémonos confiadamente, aleluya, acerquémonos confiadamente, al trono de la gracia, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia, para hallar gracia, para el oportuno socorro. Y el Señor Jesús nos invita a que nosotros oramos. Por ejemplo, Juan 14 y versículo 13 dice: todo lo que pidáis al Padre en mi nombre lo haré. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre lo haré. Y Juan capítulo 15 y versículo 7 dice: si permanecéis en mí y si mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Gloria al Señor. Es por ello que los guerreros de la oración, hermanos, oigan bien lo que les voy a decir, no se distraigan. Es por ello que los guerreros de la oración son consiervos de la obra de Dios, consiervos de la obra de Dios. Dice Santiago 5:16 que la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, vamos a ver otras copas en otros capítulos más adelante, pero el séptimo sello contiene los 7 juicios de las 7 copas que vamos a ver en el otro estudio, que son las 7 plagas postreras. Vamos a ver más adelante. Y vamos a ver ahí, ¿verdad? Las trompetas, las copas, son la columna vertebral de la enseñanza de estos pasajes acerca de la tribulación descrita en los capítulos 6 hasta el 18 de Apocalipsis. Entonces los juicios anunciados por las trompetas van a ir en aumento a medida que se realiza el toque de cada una de estas trompetas. Llegamos hasta aquí y continuamos con la bendición y el favor de Dios la otra semana. Todavía vamos a estudiar un par de jueves, yo creo, Apocalipsis. Luego lo vamos a dejar para pensar también nacimiento de Cristo, las profecías de Cristo, y muy lindo este tiempo de cuando recordamos, ¿verdad?, la venida del Señor, la primera venida. Ahora estamos hablando, recordando lo que va a pasar en la segunda venida. Cosas tremendas. Gracias a Dios que el pueblo del Señor está protegido, está blindado, como dicen, ¿verdad? La gloria a Dios.